noches, El Salvador. Qué placer, señores. Qué rico reencontrarnos en esta noche, como todas las noches, para disfrutar su programa tan esperado y tan querido por todos ustedes. Soy Sergio Méndez. Bienvenidos a 8 en punto. Esta noche, señores, estaremos abordando temáticas de actualidad. Dentro de la Asamblea Legislativa han habido intentonas por sacar un combo legislativo. Al final no se pudo. Y es que han querido intercambiar los votos para reforma al sistema de pensiones a cambio de los votos para reformar la ley de extinción de dominio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A saber, solo los padres de la patria pueden entender cuál es la relación. Unos dicen que es una relación de necesidad y otros de conveniencia para autoprotegerse. Lo cierto es que la embajadora Neves ya advirtió sobre la posibilidad de no dar marcha atrás con relación al escrutinio público y de una ley que puede en determinado momento ser incómoda para los funcionarios públicos. Esta noche Héctor Mengíbar está con nosotros, por supuesto, ya lo hemos anunciado, el doctor también Nelson García y el doctor Omar Pastor. La pregunta más adelante, por supuesto, la vamos a compartir con todos ustedes, pero también tenemos muy buenos comentarios y uno de ellos, por supuesto, es El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Este es el momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Tomamos asiento en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida al doctor Nelson García. Caballero, bienvenido. Un privilegio estar en su programa, Sergio. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Con gusto le damos la bienvenida también a Héctor Mengíbar. Héctor, buenas noches, un placer. Muchas gracias por permitirnos entrar otra vez en las casas y mentes de tus televidentes. No, gracias a ustedes. Con gusto le doy la bienvenida también al doctor Omar Pastor, con el permiso de Héctor Mengíbar. Doctor, bienvenido. Gracias por hacer un esfuerzo físico, por estar esta noche, no con 8 en punto, no con Sergio Méndez, con el pueblo salvadoreño, que es diferente. Es que eso es lo importante, el pueblo. Señores, arrancamos rápidamente y quisiera hacerlo con lo que nosotros conocemos dentro de la Asamblea Legislativa que se ha estado barajeando desde la semana pasada, donde se pretendía ingresar a un combo legislativo de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, de modificaciones a la ley de extinción de dominio y particularmente negociar estos votos para las modificaciones o enmiendas a la ley que regula lo concerniente a las pensiones. Y es que esto parece quizás en otro país raro, pero en nuestro país, donde los madrugones es el pan de cada día, donde cualquier cosa, lo imposible, puede ser posible en un ratito bajo precisamente la actividad de este órgano del Estado. Voy a arrancar con usted, doctor. ¿Cuál es su opinión con relación a las modificaciones que se pretendían plantear prácticamente con la ley de extinción de dominio? Antes, arranco con una nota de Teleprensa donde el señor fiscal general de la República rinde el correspondiente informe de gestión y en alguna medida dentro de este informe 2016-2017 se refiere a los temas que vamos a abordar esta noche. A continuación, para efectos de ilustración, se los presentamos. El titular del ministerio tildó como complicado su primer año de gestión. Pese a esto, señaló que se redujo el índice de algunos delitos, como los homicidios y la extorsión. Las amenazas son las que tienen más incidencia. Continúan los hurtos, las lesiones culposas, los robos. En sexto lugar están los homicidios. En el número 14 aparecen las extorsiones. La corrupción y el enriquecimiento ilícito también recibieron un duro golpe. Hasta la fecha se tienen un total de 41 casos. Lo digo con todo respeto, pero no es posible que funcionarios corruptos se estén lucrando de los bienes del pueblo y se estén enriqueciendo y tengamos alguna población comiendo 2 tiempos. La aplicación de la ley de extinción de dominio permitió al Estado recuperar 142 inmuebles y casi $500,000 en efectivo. Y las acciones nuestras y de la Policía Nacional Civil fueron aplaudidas. Pero cuando procedimos a elevar el nivel de la ley y llevarla más allá a estas estructuras superiores o personas, digamos, de otro nivel, es cuando la ley entonces
es cuestionada, que tiene algunos inconvenientes. El fiscal reconoce que para lograr sentencias favorables el acompañamiento de los investigadores es vital. Por eso considera necesario que el área de investigaciones de la PNC sea reforzada. La Policía Nacional Civil está dando una respuesta fuerte a ese trabajo del crimen, pero necesita, desde mi punto de vista, más miembros, más tecnología. Lamentó que haya saturación de trabajo y que cada fiscal tenga asignado más de 200 casos, además de tener un déficit presupuestario de $22.2 millones. Que con esta carga de trabajo que tenemos, ¿verdad?, y no contar con un presupuesto adecuado, ¿verdad?, se hace más difícil la labor de nuestros fiscales. Pese a esto, Douglas Meléndez reafirmó su compromiso por acercar la justicia a la población. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Ok, con esta nota, doctor Nelson García, iniciemos con esto. ¿Cuál es la evaluación que usted realiza del Ministerio Público en la administración del fiscal Douglas Meléndez? Fíjese que para mí la Fiscalía no ha cambiado, ¿verdad? En su tónica. ¿Por qué? Siempre siguen empecinados en apelar de las resoluciones que absuelven a las personas con la conciencia de que son personas inocentes. Este es el problema, porque es lógico apelar cuando una sentencia es inaudita, pero aquí pasa al revés. A los procesados les imponen unas sentencias sin fundamento, inauditas, que después son revocadas, pero la Fiscalía tiene esa norma, y esa norma significa sufrimiento para un inocente. Esto no lo puedo pasar por alto. Pues son vivencias cotidianas, no es una cosa que a mí me contaron. Luego hay otro detalle fundamental. La ley de extinción de dominio, él no puede pasarla por alto porque es el primero obligado a garantizar el orden constitucional. Y esa ley tiene más aberraciones inconstitucionales. Solo para que forme una idea objetiva, haga de caso que está viendo un niño con sarampión y cada mote que tiene en la cara es una inconstitucionalidad. Solo la voy a mencionar así de corrido porque nos llevaría el tiempo del análisis. Pero en el segundo segmento la vamos a analizar a profundidad. Bien, entonces, ¿cómo es posible que siendo él el garante de la legalidad esté promoviendo una ley inconstitucional? Vamos a decirlo más grueso, ¿va? Lo primero, está prohibida la confiscación por el artículo 106, literal tal vez tercero. Está prohibida la confiscación. Esta ley es confiscatoria. El artículo 11 es un parámetro de defensa de los derechos fundamentales de la persona humana que no permite que nadie sea despojado de la posesión, propiedad, su vida, etcétera, sin antes haber sido vencido en juicio con arreglo a la ley. Esta ley no le importa eso. Es más, puede ser declarado inocente una persona y la ley se la aplican por otro lado. ¿Cómo es posible que alguien ignore la pirámide de Kelsen, que es el abecedario de cualquier abogado que esté estudiando derecho en segundo año? Eso es imposible. Y entonces, ¿cómo es posible que el artículo 250 no lo puede estar esperando al final de su gestión, que dice que aquel que aplique una ley inconstitucional responderá personalmente por ello? Entonces, todo esto vuelve inaudito incluso porque también hay mensajes externos, ¿verdad?, de personas que desconocen nuestra realidad y nuestra Constitución, promoviendo que esa ley subsista. Ok, ya vamos a hablar de eso particularmente, pero estamos haciendo un análisis del trabajo de la Fiscalía, 2016-2017. ¿Su opinión? Bueno, antes que nada te voy a robar unos Por favor. pequeños segundos para agradecerle a toda la gente que ha dado sus muestras de apoyo, pues, y que nos ha apoyado a mi familia y a mí en esta operación de mi madre. Muchísimas gracias. Es rico sentir ese calorcito humano que todos ustedes nos han regalado este día. Ella está muy bien, por la gracia de Dios. Te manda saludos. Qué bueno, gracias, muy amable. Igual. El señor fiscal Douglas Meléndez ha demostrado ser una persona hasta este momento por demás decente, que está tratando de hacer las cosas bien. Y es justo reconocérselo. Él tuvo una frase este día que a mí en lo personal me gustó y me impactó.
Dijo don Douglas Meléndez, la justicia, la buena justicia, es cara. Y ese es un hecho en el que debemos reparar como ciudadanos, indiferentemente si somos o no somos profesionales de las leyes, y es una verdad irrefutable. Acá queremos y exigimos resultados en el combate al crimen, pero el Estado no asigna los recursos necesarios para que se persiga el crimen. De alguna manera termina siendo eso una gran colaboración a cualquier estructura criminal, a cualquier delincuente. En segundo lugar, ha dado un monto, ha cuantificado en $22.2 millones el faltante operativo de la Fiscalía General de la República. Es bien difícil cuando estamos, y para mí es algo muy agradable que el señor Meléndez, que el señor fiscal haya hecho esta puesta en público de su gestión a medio periodo, porque también permite tener algunos parámetros para poderlo evaluar. Como ciudadanos siempre exigimos, sí, pero también debemos exigir que se le asignen los recursos que necesita para funcionar cualquier institución. A mí lo que me llamó la atención es las palabras del señor fiscal. Hay muchos empresarios y funcionarios que pagan a troles para que ataquen a la fiscalía. No nos van a amedrentar, eso es seguro. ¿Su opinión? Mira, desafortunadamente este es un hecho que está contaminando tanto la política como la vida social en El Salvador. Indiferentemente de que les paguen o no les paguen, ahí hay algunos juicios pendientes. Me imagino que al que paga o al que pagó, al que se conoce como N en ese juicio, es a quien se refería. Sin embargo, y dejando eso, también debemos ver como sociedad civil y sobre todo quienes usamos y a veces abusamos de las redes sociales, que estamos generando un ambiente terrible, no solo en el aspecto político, sino que en el aspecto social. Hemos caído en la tentación de criticar sin proponer y de ser simplemente haters, como se les llama en las redes, esos odiadores, que si algo dice alguien, salta a la mitad de las redes sociales atacándolo, y si alguien dice lo contrario, pues absolutamente lo contrario. Yo diría, no solo al fiscal, al programa, a cada uno de nosotros, a sí, todo mundo. Pero eso, como dijo el señor fiscal, y lo secundo, no nos va a parar, no nos va a callar. No, nosotros somos bien queridos por muchos troles en 8 en punto, ¿verdad? Que por supuesto son pagados por alguien, pero lo único que les puedo decir es que se vayan acostumbrando, pero porque para cambiar un poco vamos a seguir en lo mismo, señores. Doctor Omar Pastor, voy con usted. Evaluación del trabajo del señor fiscal, por favor. Para mí ha sido una actuación poco feliz, para no decir otra cosa, porque ha ido muy desequilibrada solo hacia un lado, y la cuestión debe ser pareja. Uno, pero antes quiero hacer un llamado a todos los colegas del país, a todos mis queridos abogados, para que, solo por el objeto de defender un puestecito, solo con la idea de defender un sueldo, hacen defensas totalmente que constituyen verdaderas herejías jurídicas. Digo esto porque escuché una intervención en la que un abogado empecinado en la constitucionalidad de la extinción del dominio dijo, bueno, si en Colombia, es que de allá fueron a traer copiado eso, En Colombia, dijo, han constitucionalizado la ley de extinción. En México también. Y aquí, pues, ¿por qué no? Él la estaba constitucionalizando. Mire, caballeros, porque creo que fue mi alumno. Admiro su valor, pero utilícelo en cuestiones positivas en bien del pueblo. ¿Usted no está a favor de la ley de extinción de dominio? No es la ley de extinción de dominio la que me hace cosquilla. Es la forma como está regulada, que es inconstitucional totalmente. Y voy a decir por qué. Okay. Primero, fíjate que yo, por aquellas casualidades de la vida, presenté un escrito a la Fiscalía pidiendo se me extendiera fotocopia de lo actuado en un determinado proceso de lavado de dinero. ¿Y qué me contestaron? Que no procedía porque el derecho de defensa no era absoluto y que según los autores tales y tales podía perfectamente violarse
y huir o mandar la prueba a esconderla, etcétera, etcétera. Y mencionan los dos autores, pero una cosa es la doctrina y otra cosa es la legalidad del país, la constitucionalidad. Nuestra Constitución dice que el ejercicio del derecho de defensa debe ser respetado. No ha dicho si es relativo o es absoluto. Entonces nosotros caminamos, los abogados que creemos en la constitucionalidad, caminamos con la Constitución. Y no son 2 o 3 autores extranjeros, a saber si son de África o de dónde, que nos van a venir a decir cómo aplicar la Constitución. Okay. 1. Doctor, aguánteme un ratito, voy a hacer pausa, voy a regresar con usted porque vamos a ingresar en el segundo segmento a profundidad sobre este tema. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, tenemos muy buenos consejos. Cuando llega la gripe, llega, señores. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Gelcaps, AM, PM. Toma Virogrip para gripes y tos monstruosa. Aquí vamos de nuevo. Doctor Pastor, vamos con usted, por favor, con las inconstitucionalidades que a su entender tiene la ley de extinción de dominio. Vamos a ingresar. Esa ley es retroactiva. Sí. Y el artículo 21 de la 21 de la Constitución nos dice claramente las leyes no pueden tener efectos retroactivos. Solo en 2 casos. Sí, Okay. En lo favorable al reo y en orden público. Entonces, por un lado. Por el otro lado, la respuesta que han dado a ese fenómeno es que la ley de extinción es independiente de cualquier otra ley. ¿A cuento de qué va a ser independiente de la Constitución de la República? No, por Dios. Quizás lo que pasa es que el tema de independencia, doctor, no deviene de que está aislada de la Constitución, sino que es una ley autónoma. Con todo y todo, pero debe de aplicarse. Es un proceso autónomo. Con todo lo que tú quieras, pero debe de aplicarse de acuerdo a la Constitución. La ley de extinción de dominio tiene efectos retroactivos porque es de orden público. ¿Quién determina orden público? La Corte. ¿Cuál es el problema de la inconstitucionalidad? Y hay otra cosa más grave. Que se lo puso la señora Asamblea Legislativa, que no tiene potestades para eso. No, y hay algo más grave, dice 17. Ningún órgano, funcionario o autoridad podrá abocarse causas pendientes ni abrir juicios o procedimientos fenecidos. ¿Qué más querés, pues? Bueno, yo tengo un caso, el primer caso, que se abrió un juicio fenecido, por eso estoy en esta lucha yo. Entonces, y a un niño, no a un narcotraficante. Tenemos pues que han violado el principio de retroactividad. El de legalidad te dice que para que una persona pueda ser procesada debe de existir una ley anterior, un tribunal anterior al respecto. ¿Existía el tribunal anterior al respecto en relación al caso de Paco Flores? No existía. No. Bien, pero quedémonos ahí. Inocencia. Se está acusando de actos ilícitos a personas que nunca, antes del momento que se les acusa ahora, cometieron ningún acto ilícito. Entonces están creando procedimientos fenecidos o están abriendo nuevos juicios. Eso con la legalidad, con la inocencia, están acusando a gente inocente, pues. Ya voy a explicar lo de Paco Flores. Lo favorable. Es que esto no tiene nada que ver con lo penal. Esta es una ley independiente, por lo tanto no se aplica. Fíjense que hay una cosa bien interesante. No han leído el artículo 16 del Código Procesal Penal, que dice, en todo procedimiento que trajere sanción penal aparejada, sencillamente deberán respetarse las garantías constitucionales. Tan simple. Bien, digamos, de ahí tenemos lo que, bueno, la ley es y por último, que la justicia es cara. No, yo creo que es constitucionalmente gratuita. Así es.
Tan simple como eso. Pero él se refiere a la persecución del delito. Exacto. No, Sí, pero él se lo está que refiriendo querrás. a eso, a la tutela de lo derechos que querrás. jurídicamente Pero una vulnerables. cosa es que utilicemos bien lo que tenemos y otra cosa es que estemos tratando de hacer cosas que no son las debidas. Doctor, la ¿De Fiscalía qué? tiene para usted el presupuesto indicado para No, la persecución de todavía todos los no, delitos. todavía Entonces, no. ¿a eso se refiere? Exactamente. ¿A eso se refiere? Perdone que te interrumpa un minuto. Y que no son dos contrapartes, una la Procuraduría General y otra la Fiscalía. ¿Y por qué vamos a favorecer solo a una de esas dos Exacto. partes? Ajá. Y tenemos a las Exacto. otras, aparte de que ya le hicimos todas las leyes favorables, no digamos esta ley, ¿verdad?, en la cual si el procesado Vaya. pierde el caso, fíjese, no tiene derecho a apelar. Pero si la Fiscalía lo pierde, Sí sí tiene. tiene derecho a apelar. Mira, ¿Cómo? es que pueden haber dos tipos de ilegalidad. Uno, la actuación fiscal o querellante. No, yo me refiero a la Espérate. ley. Y la otra, que se haya hecho de acuerdo a la ley mal aplicada. Tenemos, por ejemplo, el artículo 2 de la famosa ley, que dice: esta ley se aplicará a los bienes de interés económico de origen Ajá. o destinación ilícitos. Ajá. Bien, ¿son ilícitos los bienes de don Francisco Pérez hace 100 años? No. Que le trasladó a su hijo Francisco Flores, doctor, la Pepa Flores, un gran abogado, por cierto, Ulises. Ulises, sí. Y luego viene, y no solo eso, acepta herencia o cayeron a nombre de Paco Flores o la familia. Y entonces hubo un argumento por ahí, no importa de quién. Sí, que no importa. Dice, y las mejoras que tuvo las propiedades de Zapotitán. Entonces yo pregunto, en el capital de los Flores, de Francisco Flores, Todo es ilícito. está el capital de Rodríguez Por, Todo es ilícito. está el capital de Francisco Pérez, está el capital de Francisco Flores, y de allí lo de Paco Flores. Sí. Y ahora bien, ¿quién se quedó con los bienes de Taiwán? ¿Fue Paco Flores? No. Fue el partido, y ellos lo han aceptado. Entonces, ¿cuál es el ilícito que ha cometido Paco? Antes de los dineros de Taiwán. Y que me demuestren a mí con cuáles dineros se hicieron quedó. las mejoras de los bienes. Con los dineros de Rodríguez Por, con los dineros de Francisco Pérez, con los dineros de Francisco Flores. Ok, vamos a seguir, aguánteme un ratito. Como usted, caballero, no es abogado, yo le voy a hacer una pregunta que va dirigida en este sentido. Cuénteme usted cómo los diputados de la Asamblea Legislativa articularon con los 300 asesores que tienen de primer nivel una ley de esta naturaleza, de la cual no se la aplicaban como la está haciendo el señor fiscal. Sí, de pronto le empieza a aplicar, y el primer integrante es la ley, el caso Operación Jaque. A todos los pandilleros. No, perdóname que te interrumpa. No, yo no estoy hablando del primer caso, el primer caso relevante. Ah, no. Ok, es la operación Jaque. La operación Jaque es que le quitaron viviendas, Pues sí, carros carros. a todos los integrantes de la Mara, incluyendo cosa fungible que es dinero, y todos salieron a aplaudir. Sí. Pero cuando el señor fiscal les empieza a aplicar a los políticos esta ley, entonces dicen: no, señores, aquí hay que modificarla. Creo- Voy con Mira, usted. diferenciemos. Voy con usted. Diferenciemos entre Paco Flores, los pandilleros, y los verdaderos delincuentes. que No, andan pero es que el metidos. tema es que usted sea o haya sido político y le cae. Estamos diferenciando. Es que los principios Es que no es- fundamentales, perdón que los No interrumpa. estamos analizando el caso puntualmente ese, que ya lo vamos a hacer. Es pero que los estamos hablando de principios una forma fundamentales general. de la Constitución, porque aún los pandilleros se presumen inocentes, Correcto. ¿o no? No, por eso. Ah, pues entonces quiere decir que los principios fundamentales de la Constitución son aplicables a, A todos, correcto. No, pero aquí no, pero como eso es lo que se ha echado sobre la mesa, Ajá. pero se le olvida que desde julio del 2015 la ley se ha venido aplicando a una serie de gente intrascendente. Sí, ¿verdad? por eso decía yo, el Intrascendente. primer caso pero no relevante. necesariamente la operación Jaque. Son gente, no, le estoy hablando de un niño que delincuente puede ser de 6 años, heredó de su padre algo,
Su padre había sido absuelto. De acuerdo. Y fueron a abrir el juicio, que está prohibido abrir. Sí, no, de acuerdo, pero vamos a hablar el tema legal. Yo creo que el problema que hay que de fondo en todo este tipo de cuestiones es el mismo de siempre, decía un presentador y gran entrevistador, amigo mío, que tengo a la par, de quién son los dólares, de quién es el dinero, por qué salen las leyes a la carrera, quién está presionando. Yo, como lo decía hace unos días con respecto a este incendio que hubo en las Tres Torres, qué grandiosa labor la que está haciendo la señora embajadora. Pero ¿de dónde sale con tal celeridad una ley de extinción de dominio que va tras el dinero de quién? Ok, entonces, y encima de eso, en un dedazo, aparezco creando juzgados, aparezco creando un nuevo producto legislativo, que es esa ley, pero el Estado como tal no asume el costo de aplicación de esa ley. ¿Cuántos tribunales de extinción de dominio hay en El Salvador? La doctora Aldana, que todavía haciendo el gran esfuerzo, es buena catedrática, trabaja en una universidad y está con toda la carga que actualmente está enviando la Fiscalía en función de un producto legislativo que se creó de la noche a la mañana y al cual no se le han dado fondos. Entonces, perdón, ¿cómo puedo yo decir que esa ley va a salir bien si la tuve que hacer a la carrera? No. Por los motivos que sean. No hubo tiempo. No la hizo a la carrera, ya venía el paquete que viene, y usted ha tocado un punto muy importante. ¿Y por qué le hicieron tan precipitada? Porque lo que les interesaba era el dinero del Fomilenio 2, ¿verdad? Es cambiar un reino que se llama soberanía por un plato de frijoles que es el que se van a comer ellos. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con uno de los asesores de la comisión que está viendo esta reforma, y me decía, han venido algunos criterios interesantes, por ejemplo, la proporcionalidad. O sea, ¿a cuenta de qué? Me van a quitar a mí una casa de $400,000 por un supuesto delito de $20,000. Así es. Entonces, esas son cosas que no cuando necesitamos ser abogados para entenderla. Exactamente. Entonces, Flores, se me acusa de 30, 40 o $50,000 que me embolsé en un periodo. Y entonces, si se restituyen al Estado. Ese es un punto del sarampión de lo ahora, que usted está hablando puntualmente del señor Flores. No, yo no estoy... Lo que dijo el señor fiscal con relación a esta casa. Mansión de expresidente Saca podría convertirse en centro para jubilados. No estamos hablando de un caso puntual, ni el del diputado Reinaldo Cardosa, no estamos hablando del señor Flores, ni del señor Saca. Estamos hablando que la ley de la dirección de la voluntad va encaminada a quitarle al crimen organizado o todas aquellas actividades que han estado al margen de la ley el financiamiento, como inicié con la operación Jaque. Exacto. Quiero referirme a lo que decía el caballero y voy con usted porque es su turno. Y usted desmejoraba sobre la ley un argumento, porque es una norma primaria, un catálogo de derechos abiertos en la Constitución de la República, donde el legislador ya ha franqueado ciertos elementos intrínsecamente válidos e inmutables como el debido proceso. Doctores, ¿cuál debido proceso? Tiene 3 meses la Fiscalía luego de articular la solicitud, puede pedir una ampliación de 6 meses adicionalmente. El CONAV ingresa a la administración, hay una institución creada por todo esto y luego es llamado para vertir elementos de prueba y luego una audiencia. ¿Cuál es la falta de un debido proceso, caballeros? Cuéntenme. Bueno, ya lo dijo usted, ¿verdad? No, hay un debido proceso. ¿Cuál es la ausencia del debido proceso? No, pues si el debido proceso puede ser fusilar antes a la persona, ¿verdad? Y después averiguar si era culpable. Si ese era el debido proceso de Pancho Villa, ¿verdad? Entonces, en este país, que presume de ser civilizado, aunque no lo sea, ¿verdad? Fíjese que eso. Pero hay un debido proceso, doctor. No, eso no es debido proceso. Yo ya le conté a usted no que puede haber un debido proceso que viole la Constitución. ¿Dónde la viola la Constitución en esto? Hombre, y no le estoy quitando a la persona antes de conformidad con el artículo 11, antes de ser declarado culpable, pues.
Porque se lo está... ¿Cómo va a ser debido proceso? No se lo está quitando porque usted no extingue el dominio desde el primer momento en que se lo pasa al CONAP. Usted debe extinguir el dominio hasta que sea condenado. Exacto. Él lo está administrando. ¿Cuál es el problema con la Constitución, doctor García? Que contradice. ¿A dónde lo contradice? ¿En qué parte? Bueno, y no le confisca las cosas. No se las está confiscando porque hay un debido proceso de audiencia donde va a estar su defensor y usted va a demostrar ahí que el señor Paco Flores se lo heredó su abuelo. Bueno, todavía no ha quedado en cosa justa. Ahora la mejor prueba que le voy a dar es que hasta ahora, fíjese qué tan lindo es ese debido proceso que parece un palo encebado, ¿verdad? Que no se ha perdido ni un caso de parte de la Fiscalía ahí, porque la señora jueza, que debería ser otra controladora difusa del valor de la Constitución, dice que mientras no se declare inconstitucional, ella lo va a seguir aplicando. Y mire, pues sí. y que no todo funcionario la inaplicabilidad, jura inaplicabilidad. Fíjese que bien, jura hacer cumplir la Constitución, cualquiera que fuera los decretos, permítame, porque esto parece que habría que recitárselo a personas que tienen título de abogado, pero pareciera que están en kinder de la ley. ¿Por qué? Porque hay que recordarles que juraron sobre la Biblia o sobre la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución, cualquiera que fueran las leyes, decretos, disposiciones que la contraríen. Ese juramento es innato y eso se genera porque no se puede omitir. Bueno, y entonces si usted juró y estas disposiciones contradicen el artículo 2, 12, 11, 21, 106, etcétera, ¿y usted por qué la está aplicando? Porque no lo han declarado en el Constitución. Y su juramento lo dan en la bolsa. Y el señor fiscal es el primero garante, pues. Okay. La señora jueza es la segunda, ¿verdad? Es que usted ha citado otro punto bien importante. El CONAP va a administrar y va a cuidar de los bienes que se hayan incautado de manera precautoria. Ok. Me quitaron un terreno con 300 reses y cuando me devuelven el terreno sin las 300 reses. ¿A quién le cobro? Y Gumersal. Como ciudadano, ¿a quién le cobro? Al gobierno. El gobierno no tiene ni para pagar sus chillos de las pensiones. Excelente. ¿A quién le cobro? Excelente. ¿A dónde está respetado mi derecho como ciudadano? Y repito, desde la simple perspectiva del ciudadano. Y después común con irme del país lo voy a componer, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a responder por esos capitales? Pero le quiero mencionar un caso concreto porque está evidente. Gumersal, una competencia de otro que acaba de ser condenado por monopolio, ¿ah? 4 millones que no los pagan tampoco. Hasta hoy iniciaron el juicio de embargo. Bien, ya quebraron la empresa, se fueron los proveedores, se fueron los trabajadores. Y entonces, y ahora vienen con ese dulce que dice, esta casona la vamos a hacer para los jubilados. Así que señores pensionados que están, por lo menos van a vivir o morir en una casa de lujo, ¿verdad? Ese es el dulce, porque el otro tema que tenemos pendiente es el del robo de las pensiones, ¿verdad? Perfecto, vamos a hablar de eso. Doctor. Sí, lo único que te quería decir es lo siguiente. Creo que nos hemos perdido en minucias. Digo esto porque se dice violación del debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Si no es la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos en la ley y por ende que devienen de la Constitución de la República. Y aquí, con esa ley de extinción del dominio, con los inventos de doctrinarios del África, sencillamente no existe el derecho de defensa porque para ellos no es absoluto. Entonces te notifican nada más cuando ya te han hecho el allanamiento. Y así me pasó, de vicio de implantación de prueba y de vicio de no presentar entonces, las pruebas. Todos, mira, fíjate bien. ¿Cómo voy a felicitar a una institución? Yo le diría a la jueza Aldana, yo la conozco bien, todos esos procesos son inconstitucionales. Sí, son. 1. 2. No estoy contra la ley de extinción del dominio y debe de quedar bien claro. Claro que se debe luchar contra la corrupción. Claro. Y aquí y en todas partes y con todas las garras que tengamos. Pero no es violando la Constitución como vamos a salir adelante con una ley que es inconstitucional. Y que es la misma de Colombia, de México, de Costa Rica, etcétera. Pero usted, doctor Pastor, ¿está de acuerdo con esa ley? Claro que sí. Perfecto, interesante porque aquí vamos a otro análisis.
¿Qué es lo que sucede? Voy a traer a colación X tema, ojalá no se vayan a poner susceptibles. El caso del señor diputado Reinaldo Cardosa. Ahí está. Viene una ley que data de 60 años y luego que se alza a un tribunal, se lleva a un tribunal de alzada, como decimos nosotros, a la Cámara viene y dice, no, mire, fíjese que el culpable no es él, el culpable es la esposa. Cuando, mire qué interesante esto, vaya, ok, estamos hablando, señores, sobre procesos autónomos, mire qué interesante. Entonces, ¿y cuál es la sanción? Mire, la sanción es la inhabilitación del cargo. ¿Y cómo va a inhabilitar a la mujer del cargo si ella no es funcionaria? No importa, ella es. Sí. Y adicionalmente tiene que devolver lo que aquí tenemos, mire, 12 inmuebles y 5 cuentas bancarias, porque hablaba de cosas fungibles, sí, y lo más fungible de todo, el pistillo. Entonces, tiene que devolver todo, perfecto, pero ¿y qué es lo que sucedió con el enriquecimiento ilícito en lo civil? Es otro tema. Pero esto no inhibe que lo principal es lo penal y lo accesorio, otro proceso, no lo inhibe. Lo interesante de lo que yo le quiero plantear es esta situación. ¿Usted está de acuerdo con la ley de extinción de dominio, doctor? Toda vez que le hagan las modificaciones pertinentes. Perfecto. Ahora el tema, ¿qué modificaciones van a hacer si no es para curarse ellos en salud y protegerse? Pues eso es lo que esperaríamos. Ahí es donde justamente... ¿Usted seguiría esperando? No, perdón, aclaro. No, lo que esperaríamos los ciudadanos es que eso exactamente es lo que no se dé. Porque ahí es donde vienen los problemas y es por eso precisamente que los ciudadanos debemos buscar la manera de participar en eso. Mira, yo le quiero agradecer también públicamente a mi querido amigo José Roberto Ugarte, que hoy en la mañana tuvo la amabilidad de acompañarme para ser candidato a la precandidatura suplente, como suplente de tu servidor dentro del PDC. Allá fue José Roberto conmigo hoy en la mañana. Él tomó ya dio ese paso, un gran defensor por la vida, con sus cuestiones morales, éticas bien plantadas. ¿Por qué lo escogía él? Precisamente porque se necesita gente que tenga ese sentido común de hacer las cosas bien. Necesitamos que no sea el político tradicional el que va a venir a modificar una ley y la va a modificar justamente en donde me duele. Ok, voy a irme a una pausa porque al regresar ya habíamos hablado de combos. Hacen falta las papitas. Las papitas de la hamburguesa era las modificaciones a la ley de pensiones. Voy con usted, aguántame un ratito. Incremento en el techo de usted siempre me miente, me dice un segundo y agarra tres. Ya parezco diputado, no. Porque se le queda viendo a don Héctor. No, porque él no ha llegado a ser. Ni quiere. Ojalá ni se padezca. Si a esa ley con la que yo estoy de acuerdo, con el título no me importa. Si usted le quita todas las inconstitucionalidades, es como que tuviera un revólver sin balas. Así que ¿para qué sirve? Si le quitan las inconstitucionalidades, eso le queda como un caparacho. Pues es donde viene el detalle, por eso tratemos de hacer las cosas bien desde el principio, hombre, no estarla remendando. Pausa, volvemos, señores. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, me desplazo, producción acompáñeme, estamos pendientes con el tradicional collage, aquí lo tenemos de noticias, arrancamos por favor. Más de 26 millones en 9 demandas por enriquecimiento ilícito se han procesado, Fiscal General de la República. Cada fiscal tramita 200 procesos en los tribunales. Fiscal, cuesta arriba y en calle empedrada, así calificaría este primer año y medio de la gestión al frente del Ministerio Público. Douglas Meléndez denuncia presiones y amenazas por cumplir su labor. Vaya, señores, ¿qué tal eso? Diputados preparan reformas para debilitar la ley de extinción de dominio. Embajadora Neyms, reforma de la ley de extinción de dominio sería dar pasos hacia atrás. Arena y FMLN replantean sus posiciones sobre reformas a la ley de extinción de dominio. Fiscalía pretende que mansión del expresidente Tony Saca sea casa de retiro para los jubilados. Analistas políticos, ¿qué impide al fiscal aplicar extinción de dominio al partido Arena?
por los 10 millones de Taiwán. ¡Uy! Asamblea deja abierta plenaria para continuar negociación con reformas al FOD. Señor productor, acompáñeme con la nota precisamente de este día, porque estamos hablando de la Fiscalía General de la República. Ollanta Humala está siendo investigado y procesado. Ya tenemos a varios presidentes y expresidentes como Toledo en Perú, que recibieron dineros y fondos de Odebrecht. Tenemos nosotros precisamente este día donde fue condenado por un primer caso. Ya en el pasado son elementos de prueba, criterios de oportunidad a Joao Santana y su esposa por varios delitos, de los cuales han apuntalado que esa plata vino a tocar suelo salvadoreño para la campaña del señor Funes. Lula, condenado a 9 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, a quien Dilma Rousseff le creó una plaza para que tuviera fuero en aquel país del cono sur. ¿Se recuerdan? Ese es el problema, que a mí cuesta que se me olviden las cosas. Esto nos lleva a una cosa, a la otra situación. Voy con usted, Héctor. Muchas personas preguntan, el péndulo se debe de mover para todos lados. Yo felicito al fiscal muchísimas veces, pero cuando hay que hablar, hay que hacerlo honradamente. Lo hizo con Tony Saca, lo ha hecho con el señor Flores y el señor Funes. Cuénteme. Yo quiero... Eso es lo que le preguntan al fiscal. ¿Cuándo? De la conferencia de Con prensa. Ana Vilma Escobar. Quiero terminar en el tema de lo que estábamos hablando de la extinción de dominio. Hoy decía y presentó una lámina del señor fiscal en la que decía que en el periodo que se ha aplicado van 142 inmuebles incautados, 34 extinguidos por $1,5 millones, con medida cautelar 103 equivalente a 7.2 millones, dinero en efectivo 491,000 y la feria, otros bienes 312, vehículos, esto, lo otro y aquello. Entonces, de nuevo, la pregunta y el llamado a la sensatez. En una sentada legislativa me invento un producto jurídico nuevo, le tiro la carga a la fiscalía, creo un juzgado, pero no asigno recursos. Y encima, la ley, como dicen ustedes, venía empaquetada y probablemente, o con toda seguridad, porque ya lo dijeron varios incluso constitucionalistas con los que he tenido la oportunidad de platicar, tiene un montón de cositas. Ok. Dentro del trabajo de la fiscalía, lo que le acabo de plantear. Exacto. Entonces, ahora que si el señor fiscal está actuando con absoluta ecuanimidad con los dos extremos, yo creo que es la parte tal vez fea del asunto, porque al menos aparentemente no es así. El escándalo de Odebrecht tiene presa gente en Perú, tiene presa gente en Brasil, supuestamente ya hay los contactos pertinentes de la Fiscalía salvadoreña con la Fiscalía brasileña, pero no se ve claro. Yo decía hace unos días, está bien, señor fiscal, pero se nos está acabando la paciencia. Se está agotando la dosis de confianza. Ahora, con su conferencia de prensa, usted dijo voy a medio camino y la cuestión es cuesta arriba y calle empedrada. Le garantizo como ciudadano que va a estar peor el año y medio que viene si no se toman las correcciones pertinentes para que se vea que la institución está actuando con absoluta transparencia y con ecuanimidad para todos los presuntos delincuentes. Bueno, a mí me gustaría acotar que usted dijo que la Fiscalía da 200 casos cada fiscal, probablemente hasta más. Exacto. ¿Y la Procuraduría General de la República cuánto lleva? Exacto. Y tiene vehículos, ¿no? A pie andan, no pueden ni asistir ni siquiera a las investigaciones previas al delito. Es que aquí también el pueblo no sabe que con el afán de subsanar la incapacidad se ha hecho que la balanza, en lugar de tener 2 platos, solo tenga uno, y todo va al factor de condenar a los procesados. Aquí se llenan la boca porque las cárceles están rebalsando, porque se están aplicando medidas violatorias de la Constitución que prohíbe la tortura, las penas infamantes. ¿Qué más infamante que es tener hacinados a miles, uno encima de otro? Usted ha dicho algo muy importante, doctor. Y sin derecho a tomar la luz del día.
cuando uno empieza a hablar, cuando yo empecé a revisar estatutos de los partidos políticos, a mí me encantó en el tema incluso anterior de una palabra una expresión que lo resumo todo: dignidad humana. Sí. Es una violación flagrante a la dignidad humana que el Estado asigne millonarios recursos al combate del crimen, pero exiguos a la defensa de, sobre todo, de la gente de más escasos recursos. Porque hablemos lo que es: quien tiene sus chirilicas, quien tiene acceso a algo, puede contratar un defensor. A la gente a la que se le asigne el defensor de oficio, a la gente que labora en la Procuraduría General de la República, le estamos dando los recursos necesarios. O simplemente es una violación a los derechos humanos velada la que se hace. Es así. Y exacto. Ahí acoto a la otra siguiente. Y esta señora Procuradora de Derechos Humanos, tan locuaz, ¿qué hace por ir a las cárceles, a las Bartolinas, tanto que él ha mencionado, la de Conchalío particularmente? Si hay gente detenida por accidentes de tránsito, por cosas intrascendentes, pero que está sufriendo un miasma completo. Doctor Pastor. Mira, yo quiero decirle a la honorable embajadora de los Estados Unidos que ella tiene razón en que la lucha anticorrupción debe ser total. Pero quiero también manifestarle a la digna señora que una cosa es hablar de delincuencia organizada o simple y otra cosa es hablar de un conflicto. Entonces nosotros queremos que los jueces, que los fiscales resuelvan un conflicto. Y no, eso lo resuelve el ejército y la policía. El fiscal nada más va contra el crimen organizado y en consecuencia debe de quedar claro eso. 2, que se entienda que no he venido a defender intereses particulares, personales o nombres conocidos, nada. Yo defiendo y voy a morir por eso, la Constitución de la República. El día que yo me vaya en contra de la Constitución, ese día dejo de ser abogado. Ok, señores, el combo negociando de muy buena fuente y luego han retrocedido el tema de las pensiones. ¿Y quiénes están del lado de las pensiones a cambio de la ley de extinción? Yo quisiera saber, porque primero, yo me recuerdo que en kinder habían unos que decía la profesora: usted está sumando manzanas con peras. Así está pasando aquí. No sé si hicieron el kinder quienes están promoviendo eso, pero ya es educativamente es un fenómeno. Es como mira, aprobame las pensiones así como te las traigo y yo te voy a aprobar tu reforma a la extinción del dominio, que es tiempo perdido además, porque ya va a venir la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y va a ser una sola barrida. Los va a reventar. Si es que va a ser una sola barrida. Si es que, mire, aquí venimos a hablar de lo que nos consta. A mí me consta que se negoció esa ley por el Fomilenio. ¿Por qué? Me lo dijo un diputado. No, mírame, si nosotros ya vemos que era inconstitucional. Y solo firmaron. Sí, pues solo firmaron. No leyeron porque no han aprendido a leer. No, y bueno, y de eso hay prueba. Y el TLC lo leyeron, pues no hay reos confesos ahí, que yo no leí de que trataba de chunche, así. Entonces, aquí esta Constitución además hay que reformarla. Estamos defendiéndola en función de los articulados que contienen derechos fundamentales del ciudadano, violentados, ¿verdad? Aquí se violenta la Constitución y ¿qué les importa? Pero hoy hay una reacción de ese 68% que no está de acuerdo ni con la Chana ni con la Juana, y que precisamente va a ser el factor para que mi amigo probablemente tenga oportunidad de llegar a una curul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque milagro es que no lo han vetado y que tiene que presentar tanto y que vayan al Tribunal Supremo Electoral, que en esencia es prevaricador, porque ¿cómo puede ser un juez y parte el que va a valorar cosas? No puede ser. Entonces esta Constitución también debe de cambiarse
para romper el andamiaje que tiene la partidocracia como blindaje dentro de ciertos artículos. Esencialmente. Pero mire, doctor, usted toca un aspecto de esto bien interesante. Y alguien me decía, sos incongruente, porque yo señalaba que es cierto que no estamos de acuerdo con este sistema partidocrático que tenemos, y yo lo he dicho en este foro. En El Salvador la democracia nació medio muerta o muerta y está sepultada en el artículo 85 de la Constitución. Correcto. Porque a mí pasa encima de mí como ciudadano el hecho de que el único medio de expresión sean los partidos políticos. Pero ante eso, lo que debo hacer es hacer los cambios necesarios desde el mismo sistema. Porque estar gritando en las redes o en las calles, si no estoy dispuesto a ensuciarme las manos, como estamos dispuestos algunos, estamos hablando paja. Es cierto, todo está bien, estamos en la obligación de denunciar, de decir y de hacer y de movilizarnos y de gritar. Ok, pero el instrumento para cambiar el sistema son los mismos partidos políticos. Y ahí es donde llegan cuestiones tan interesantes. Me voy a permitir hacer un comentario al respecto. Elija al suplente. Híjole, ¿y a quién pongo de suplente? En primer lugar, tiene que ser una persona que si yo no estoy, no le vayan a meter gol, medianamente inteligente, pero sobre todo, que sea una persona de carácter. Le digo a José Roberto, y José Roberto Ugarte me dice lo mismo. Yo no puedo votar comprometiendo mis principios. Lo mismo le digo yo, ahí estamos. Pero eso son dos ciudadanos tratando de ser golondrinas para hacer un verano. ¿Y usted qué está haciendo? Porque está bien bonito la plática de estar hablando de que la ley, de que esto, y de que hay que sacar a los diputados porque todos están... Pues sí, pero ¿qué estamos haciendo? Pero la gente no quiere compromiso. Exacto. O sea, yo veo, y la pregunta más clara, bueno, usted en su momento, si me equivoco, me corrige, usted también quiso dar un aporte desde la política en su momento. Claro. Ahora, yo lo que no entiendo, y usted tiene, al igual que ustedes, caballero, una gran experticia, precisamente por todo lo vivido. Yo no entiendo al salvadoreño. El salvadoreño en las calles le quita a usted el estacionamiento, hasta le saca el arma de fuego, le hace una mención de su progenitora, pero yo no entiendo con esa gallardía cómo de pronto se queda callado ante situaciones como las que suceden en este país con los políticos. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Esto tiene la culpa, mire, Sergio. Este es el culpable. Porque antes no existía. No, pues antes no existía pero eso. Los señores, Sergio, pero los señores han dicho, los doctores acá han dicho, anduvieron en la calle marchando contra o antes había compromiso, doctor. ¿Con quién fue que anduvieron en la calle marchando? Un poco de historia electoral en este país, ¿verdad? Primero, aquí los factores de convencimiento de las grandes comunidades de analfabetas ha sido hacerles una tamaleada, regalarles unas chumpas, unas camisetas, y con eso se sienten fabulosos. Por eso, para llegar al poder aquí solo se puede hacer el que tiene el suficiente aporte económico. Aporte que ocultan, ¿verdad? Porque no obstante que hay una ley que los obliga, nadie dice de dónde viene el dinero. El FMLN, para mí, para hablar en concreto, jamás hubiera ganado una elección por mucho liderazgo carismático, etcétera, si no hubiera tenido esa fuente de apoyo que tuvo con Alba Petroleum. Y entonces ahí se puso a taco con arena, y eso le facilitó repartir cachuchas, gorras, bla, 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 y desplazarse además, ¿verdad? Porque para convencer a la gente usted tiene que invertir millones. ¿Y cuántas elecciones han ganado, doctor? ¿Quiénes? El FMLN. ¿Cuántas presidenciales? Las ha ganado con todo el pisto de Odebrecht, con todo el pisto de Alba Petróleo y con las tranzas que con toda seguridad hicieron con el presidente Saca. ¿Cuántas ha ganado? Y otra elección en la que sacan a votar difuntos y presos y terminan negociando con delincuentes. ¿Cuántas ha ganado? Lo que pasa, usted decía algo bien interesante. Cambiamos el poder, los ciudadanos, por un tamal. Es correcto. Lo cambiamos por una cachucha, por un delantal. ¿Y las o por una foto, chineando cualquier cosa. No es de partido. Malas promesas. No. Entonces, ese es el problema. El ciudadano debe entender, nosotros como ciudadanos debemos entender que nuestro poder no está en poner políticos, no está en poner diputados o poner un presidente, está en quitarlos.
no sirve, lo podemos retirar. Voy a quitarlo selectivamente. Este del FMLN no me gustó, tampoco este, no voto por eso. Ahí está la sentencia de la sala. Voto por rostro, voto cruzado. Pero hay que ejercer ese derecho porque si no, no tenemos derecho de estar hablando, babosadas después. Mire, por eso es que la Constitución debe reformarse para que tenga el voto revocatorio, ¿verdad? Del mandato. Puede ser, doctor. Porque a medio camino usted va montado a un bus que ve que va para un precipicio y que hay que esperar a caer el precipicio porque no se puede ni bajar. Claro. Mira, y la otra cosa, perdón, Omar, es necesario incorporar el voto de aquellos que somos disidentes del sistema, porque la soberanía reside, ya lo he explicado en otra parte, si esta fuera la soberanía, quiere decir que el 30% está nada más registrado en las votaciones y el 68% de esa voluntad anti-sistema no se registra. Exacto. Y se contabiliza. Claro. Entonces no hay una opción de ir catalizando esas voluntades de oposición. Uno que diga ninguno. Sí, así es. Y entonces usted sabe que ahí tiene ya un vivero de gente patriótica que quiere conformar una tercera fuerza. Pero recordemos también el hecho de que la Constitución es eso, y repito, desde la perspectiva ciudadana, es un pacto social en el que estamos de acuerdo los salvadoreños, en el que tratamos de vivir y ponernos de acuerdo. Entonces, si se va a reformar, pensemos las cosas antes solo de meterle cuchillo. ¿Por qué? Porque de repente, en este camino en el que estamos, vamos a estar revocando al presidente de la República a los 6 meses de que lo sentaron. ¿Y qué tiene? Pues? Mira, que no vamos a salir de esa. Yo quisiera un programa especial para discutir el derecho a la revocatoria, a la iniciativa de ley, al referéndum y al plebiscito. ¿Por qué? Todo eso es democrático, pero vamos a ver qué tipo de democracia. Si estamos hablando de una democracia constitucional, para mí no pueden existir esos elementos si no están regulados en qué casos concretos. Exacto. Porque de lo contrario sucede lo que ha sucedido en otras partes, que se aprovechan del voto revocatorio para darle vuelta a alguien, o al contrario, en un referéndum se truenan a toda la oposición. Exacto. Por eso violan los principios democráticos. Sí, tú tienes toda la razón, pero estamos enunciando principios, ¿verdad? Ya la mecánica y la carpintería sería cuestión de una discusión integral con los sabios. ¿Cuáles? Bueno, no, por favor, ¿cuáles? Hay que buscarlo. Como que ando buscando 10 justos. Pero entonces buscaste primero la lámpara de Diógenes. Ya son los 9. Ya son los 9. Señores, tengo que irme a una pausa. Aguánteme un ratito, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Nelson García, caballero, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado a esta que es su casa. Héctor Mengíbar, un placer también, caballero, esta es su casa, gracias por su tiempo. Dios le bendiga, Sergio. A usted también. Muchas gracias. Doctor Omar Pastor, gracias, papá. Que siga mejor y gracias por el esfuerzo por habernos acompañado en su casa. Para eso estamos. Gracias, muy amable. Me desplazo rápidamente a El Salvador y le quiero plantear la pregunta, el consolidado de lo que esta noche compartimos con usted. ¿Cuál es su postura ante la posibilidad que los diputados reformen la ley de extinción de dominio? Un 28% dice que están de acuerdo. Un 59%, señores diputados, están escuchando. Un 59% no están de acuerdo. Un 13%, que es independientemente o indiferentemente. 167 votos sin haber terminado la entrevista 8 en punto. Siga participando porque nosotros no dormimos. Se viene a continuación Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Recuerde, el día de mañana, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y el doctor Miguel Fortín Magaña, profundizando sobre todos los temas de coyuntura que usted desea conocer. Pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.